Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Hoy para mí un día muy especial, de enorme felicidad y satisfacción que quiero compartir con ustedes. Hace horas nació mi segundo nieto, Benicio, hijo de Nicole y Felipe. Felizmente todo bien, tanto la salud de mi nieto como la de mi hija, así que por lo tanto hoy es un día de extremada felicidad para no solamente los padres. También le comuniqué la noticia a mi madre, la bisabuela, que estaba verdaderamente muy emocionada y contenta, y naturalmente mi esposa, que ya debe estar en camino rumbo a Punta del Este. Mi hija vive en Sauce de Portezuelo y lo dio a luz en Sanatorio Cantegril de Punta del Este, así que mi esposa está en camino, y yo, en función de los compromisos profesionales y de la propia audición, es decir, el compromiso con ustedes, luego de terminar mi trabajo, iré a conocer personalmente a mi nieto, que ya lo he visto por fotografía, por la tecnotrónica del WhatsApp. Y bueno, amigos, el tema que nos convoca hoy, por cierto que es muy importante para nosotros ahora, pese a que es nuestro segundo nieto, refuerza el compromiso con este tipo de temas y con la lucha que nosotros damos, sabiendo de antemano que el adversario es un coloso casi indesafiable. Ustedes han escuchado reiteradas veces de boca de quien habla en estas audiciones del poder real mencionar el término cleptocorporatocracia. Incluso ese término da lugar a que en las redes muchas veces se utilice en forma un tanto cargada de humor, de chanza, hacia mi propia persona. No nos molesta en absoluto, siempre y cuando no se trivialice un tema que es de sustancial importancia, y que es precisamente el tipo de estructura que ha asumido el poder de las élites capitalistas en el siglo XX y perfeccionado y consumado totalmente en el siglo XXI. Cuando nosotros hablamos de cleptocorporatocracia, estamos sintetizando en un solo término un conjunto de conceptos. Es el concepto de delito, es el concepto de poder y es el concepto de estructura jurídica. Y en definitiva, cleptocorporatocracia significa poder de las corporaciones criminales. La locución del día de hoy es una locución de carácter académica, histórica. Es el estudio y la síntesis que hemos realizado de tres autores, ¿verdad?, importantes. Uno es Leslie Waller, que escribió el libro, ya tiene unos cuantos años, Las conexiones de los bancos suizos. Luego tenemos otro libro mencionado en nuestras audiciones, que es El Superbanco, la historia oculta del grupo de tecnócratas que gobierna el mundo, que es la historia del BPI, del periodista Adam Lebor. Y finalmente otro libro que fue comentado en estas audiciones, que es Monsanto, por Marie-Monique Robin. Estos tres autores que abordan diferentes temas nos permiten hoy la descripción, yo diría que la disección de lo que es la cleptocorporatocracia,
¿Y por qué en el día de hoy este tema tiene tanta relevancia? Porque ustedes habrán oído que el miércoles de la semana pasada se confirmó que Bayer adquirió Monsanto por 66.000 millones de dólares. Esta es una de las diversas megafusiones que se han sucedido, y hay en ciernes al menos otras 3 bastante ocultas del radar de la opinión pública. Una megafusión de 2 colosos, como son Bayer y Monsanto, pero que el estudio de la historia de estos 2 colosos, hoy prácticamente fusionados, nos permite fundamentar ese concepto complejo y aterrador de la cleptocorporatocracia. Y la audición va a ser lectura de parte de estos libros. Trataré de que sea una audición amena, amigable, pero vuelvo a repetir, es de carácter histórica, descriptiva y verdaderamente muy atrapante. En la página 231 del libro de Waller comienza con esta cita: un hijo puede soportar con ecuanimidad la pérdida de su padre, pero verse despojado de su herencia es capaz de hundirle en la depresión. La cita es de Niccolo Machiavelli. Luego comienza el autor: se acusa con frecuencia a los bancos suizos y a los bancos en general de demostrar cierta despiadada inhumanidad, frialdad, cuando se trata de esas aterradoras cuestiones que a la mayoría nos excitan y desconciertan. Para los bancos no existen las consideraciones de paz, patriotismo, victoria, pobreza, injusticia, corrupción, ni las restantes aspiraciones o dilemas puramente humanos. Quizás no exista un ejemplo más claro de esta identidad subyacente de perspectiva entre los bancos y los negocios como el caso conocido, algunos dirían desagradable caso, de la IG Farben. Una aclaración, amigos: ¿por qué la lectura de IG Farben? Porque IG Farben es precisamente la empresa de la que surge el potencial actual de Bayer, que lo lleva a comprar nada menos que Monsanto. Continúa el autor: como el fénix legendario, este coloso de las organizaciones comerciales nació entre el fuego, pero sobrevivió a las más feroces llamas. Es casi un ejemplo perfecto de inmortalidad corporativa, basada en la banca suiza. Su historia comienza precisamente sobre las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Tras el conflicto, los industriales con visión de futuro que intentaban recomponer nuevamente lo perdido miraban con aire de añoranza en dirección a Suiza. Suiza la neutral, la pacífica, la secreta, la acomodaticia. No había dudas de que allí podría vivir en paz un consorcio, una asociación, un complejo, libre del miedo de volver a ser desmembrados por otra guerra. Seguro que en Suiza una sociedad podía conseguir una especie de inmortalidad. El hombre que hizo esto posible fue el mago financiero alemán Hermann Schmidt. Comenzó su carrera antes de la Primera Guerra Mundial en una compañía de Frankfurt conocida como
Metallgesellschaft AG. Después de la guerra, cuando uno de los empleados suizos de la compañía, Eduard Greutert, regresó a Basilea, la Metallgesellschaft AG le ayudó a abrir un banco privado para ocuparse de los negocios de aquel complejo metalúrgico. Para que la lectura vaya teniendo sentido, estamos hablando de Hermann Schmidt, el hombre que gestó el imperio de la IG Farben, que es la etapa embrionaria, digamos así, de Bayer. Por eso la importancia de esta lectura. Mientras tanto, Schmidt, que no dejaba de progresar, se había puesto a la cabeza de la Bandische Anilin, una importante compañía de tintes y productos químicos. Resultaba natural que la Bandische pusiera sus asuntos en las capacitadas manos de Greutert y compañía, que por entonces ya podía presumir de ser un banco de cierto peso. Les aclaro que estamos hablando de un banquero suizo, y es muy importante que ustedes vayan atendiendo la conexión entre la gestación del imperio IG Farben y la banca suiza, por lo que más adelante ustedes advertirán. Después de estudiadas maniobras, consiguió fundir a 6 de los más importantes fabricantes de productos químicos de Alemania en una asociación de la que se convirtió en jefe indiscutible. Los nombres de la mayoría de esas 6 apenas significan nada para nosotros ahora, pero sí es posible que reconozcamos los de Bayer y Agfa. Aquel nuevo gigante industrial fue bautizado con el bastante amasacotado nombre de Internationale Gesellschaft Farbenindustrie AG, que pronto fue conocida como IG Farben. Desde 1925, año en que este monstruo de existencia, hasta 1939, cuando Adolf Hitler condujo a Alemania a una guerra total, la IG Farben siguió creciendo a un ritmo fantástico, tragándose a los competidores alemanes y comprando total o parcialmente compañías de otros países. Con Schmidt al timón, la IG Farben se convirtió sin duda en la única gran compañía del mundo dedicada a los productos químicos y sus derivados. Tenía monopolios regionales y globales sobre industrias tales como las de material fotográfico, los tintes, los tejidos sintéticos, diversos productos químicos, plásticos y productos farmacéuticos. Para proteger a este gigante demasiado desarrollado contra las divagaciones de la política nazi, que empezó a propalar rumores sobre las nacionalizaciones de las grandes empresas, sin nunca llevarlo a cabo, por supuesto, Schmidt comenzó ya desde el principio del juego a prestar dinero a los nazis. Y llegó incluso a ocupar un lugar en el Reichstag como diputado del Partido Nacional Socialista de Hitler. Lo que nos da una auténtica medida de la verdadera mentalidad del hombre de negocios es que Hermann Schmidt no permitió ni por un momento que sus escarceos con Hitler le hicieran olvidar la necesidad de salvaguardar los bienes de la inmensa IG Farben de cualquier ataque sociopolítico, incluso de uno tramado por los nazis, con una serie de complicadas e incomprensibles maniobras financieras. Fue sacando años tras años cuanto pudo de los bienes de IG Farben para esconderlos en las arcas suizas de Greutert y compañía. Amigos,
algunas conclusiones primarias de esta lectura. Primero, el involucramiento de la IG Farben con el régimen nacional socialista. El gran crecimiento de la IG Farben se produjo precisamente durante el Tercer Reich, al cual perteneció Hermann Schmidt, al cual capitalizó y ayudó Hermann Schmidt. Es decir, que entonces tenemos una íntima vinculación del crecimiento de la IG Farben Bayer con las actuaciones del Tercer Reich. Yo no quiero hacer densa la lectura de estos artículos, por eso algunas cosas las voy a sintetizar, se las voy a adelantar. Por supuesto que la IG Farben se benefició del trabajo esclavo, de los campos de concentración, de gitanos, de homosexuales, de comunistas, de presos de guerra, de judíos, y obviamente la mano de obra esclava, la mano de obra no pagada, sobre todo en las plantas de IG Farben en Auschwitz, dotaron a esta empresa de una ganancia capitalista inconmensurable. Al mismo tiempo, la IG Farben se vinculó directamente con el nacimiento de una institución que responde a un plan precisamente de dominación global, que es el Banco Internacional de Pagos, el BPI, con sede precisamente en Basilea, en Suiza, en ese antro financiero que permitía las maniobras que ahora voy a dar lectura. Pero quiero que ustedes vayan advirtiendo las relaciones existentes entre este poder industrial, el poder político, las estrategias de guerra, las estrategias financieras, porque de eso se trata precisamente la política real, el poder real, la cleptocorporatocracia. Todo lo que nosotros leemos normalmente en los grandes medios de comunicación como temas de carácter político, amigos, créanme, tienen muy poco de política real y tienen mucho de politiquería para la tribuna. Por eso yo le doy inconmensurable importancia a esta noticia de la fusión o de la adquisición de Bayer respecto de Monsanto. Esto es poder real. Una empresa que paga 66.000 millones de dólares por otra, cuyas consecuencias las vamos a seguir analizando a lo largo de estas audiciones, es la oligopolización de aspectos tan importantes como la soberanía alimenticia, como el poder oligopólico de los agrotóxicos, el poder oligopólico de los medicamentos, la apropiación oligopólica de los datos de la agricultura a través de las empresas de agricultura de precisión que utilizan todo lo que tiene que ver con la indagatoria satelital. Bueno, todos estos elementos están presentes en esta megafusión, que es la tercera que se da en el ámbito de este tema relacionado, amigos, nada más y nada menos que con uno de las necesidades básicas del ser humano, que es alimentarse. Ya habían habido dos fusiones anteriores. Chemchina había comprado Syngenta y DuPont había comprado Dow. Es decir que hoy tenemos tres grandes colosos vinculados
a los temas de la alimentación, de la agricultura, de los agrotóxicos, que dominan prácticamente el 80% del mercado internacional, del mercado global. Permítanme retomar la lectura de lo referente a la banca suiza, porque aquí se fundamenta una de nuestras imputaciones más reiteradas en relación a la ontología intrínsecamente criminal que tiene el sistema bancario internacional, el sistema banquero internacional, la élite financiera. Incluso hoy, dice el autor, que se conoce la mayor parte de lo sucedido, causa vértigo estudiar las complicadas, enrevesadas y entretejidas pantallas protectoras levantadas por Schmidt y Greuter, todas con firmes bases suizas, 12 entidades corporativas y 65 cuentas bancarias constituían los cimientos del plan de ocultación, y durante los años que siguieron fueron agregadas otras que se desconocen. A través de su conexión en Basilea, la IG Farben se extendió sobre la superficie del globo, aumentando su influencia sobre las empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos mediante participación completamente anónima en compañías de Bélgica, Inglaterra, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Noruega, Polonia, Rumania, varias naciones de América del Sur, Suecia y los Estados Unidos. La clave de aquella gigantesca expansión residía en la habilidad para ocultar la intervención alemana a la posible y patriótica oposición del extranjero. Pero el ímpetu del crecimiento residía en la sorprendente colección de patentes y licencias de la IG Farben, que comprendían muchas de las más importantes procesos químicos de la industria moderna. Bueno, amigos, claro, esto resulta tan sustantiva la lectura de este artículo. Vea cómo empiezan a fluir los elementos metodológicos de dominación. Además del ocultamiento criminal banquero, ahora surge nada más y nada menos que el tema de las patentes. Es decir, la forma en que la élite capitalista organizada, estructurada jurídica y comercialmente a través de las corporaciones se apropia del conocimiento, se apropia de los organismos, se apropia de la biodiversidad, se apropia de todo. Privatiza todo. Amigos, subyace en esta lectura un objetivo fundamental que lo estamos padeciendo, como no puede ser de otra manera, porque integramos la globalidad planetaria, que es el retroceso total y absoluto de lo público respecto de lo privado. La continuación de la lectura de estos artículos nos va a ilustrar precisamente cómo estas estructuras gigantescas, que tienen muchísimo más poder actual que los propios estados, comienzan a proyectar esa privatización fundamentalmente respecto de las instituciones de la administración pública. Por eso nosotros en estas audiciones insistimos tanto en ese proceso de exterminio del derecho público para generar un único y excluyente derecho privado que está al servicio de estas instituciones que utilizan estos mecanismos y que están en la génesis de las atrocidades que ha vivido la humanidad. Permítanme señalarle dos cosas. La IG Farben era la empresa fabricante
del gas Ciclón B que se utilizaba precisamente para gasear a todos los enemigos del Tercer Reich. Es decir, es una empresa que está vinculada a los más terribles crímenes del nazismo. Por supuesto, amigos, no nos podemos parar del otro lado, obviamente que no tiraban con flores. La guerra, como veremos más adelante, es en sí misma una metodología que busca el exterminio del enemigo. Pero tenemos que ir a una pausa para luego continuar en este estudio de la cleptocorporatocracia. Porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún El siglo XX y perfeccionado y consumado totalmente en el siglo XXI. Cuando nosotros hablamos de cleptocorporatocracia, estamos sintetizando en un solo término un conjunto de conceptos. Es el concepto de delito, es el concepto de poder y es el concepto de estructura jurídica. Y en definitiva, cleptocorporatocracia significa poder de la... mencionar el término cleptocorporatocracia. Incluso ese término da lugar a que en las redes muchas veces se utilice en forma un tanto cargada de humor, de chanza hacia mi propia persona. No nos molesta en absoluto, siempre y cuando no se trivialice un tema que es de sustancial importancia y que es precisamente el tipo de estructura que ha asumido el poder de las élites capitalistas en el... Doctor Gustavo Sasha. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Hoy para mí un día muy especial, de enorme felicidad y satisfacción que quiero compartir con ustedes. Hace horas nació mi segundo nieto, Benicio, hijo de Nicole y Felipe. Felizmente todo bien, tanto la salud de mi nieto como la de mi hija. Así que, por lo tanto, hoy es un día de extremada felicidad para no solamente los padres, también le comuniqué la noticia a mi madre, la bisabuela, que estaba verdaderamente muy emocionada y contenta, y naturalmente mi esposa, que ya debe estar en camino rumbo a Punta del Este. Mi hija vive en Sauce de Portezuelo y lo dio a luz en Sanatorio Cantegril de Punta del Este, así que mi esposa está en camino, y yo, en función de los compromisos profesionales y de la propia audición, es decir, el compromiso con ustedes, luego de terminar mi trabajo, iré a conocer personalmente a mi nieto, que ya lo he visto por fotografía, por la tecnotrónica del WhatsApp. Y bueno, amigos, el tema que nos convoca hoy, por cierto que es muy importante para nosotros ahora, pese a que es nuestro segundo nieto, refuerza el compromiso con este tipo de temas y con la lucha que nosotros damos, sabiendo de antemano que el adversario es un coloso casi indesafiable. Ustedes han escuchado reiteradas veces de boca de quien habla en estas audiciones del poder real